La condición para nuestra restauración es que confesemos nuestro pecado ante Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Hoy hablaremos del tema más controvertido y polémico de la doctrina del Mesías. El tema es el pecado. Un tema que, además de ser escándalo y locura, es ofensivo para la razón y el intelecto humano. Separaremos el sermón en 3 partes. En primer lugar, veremos la esencia del pecado. En segundo lugar, veremos algunas de las manifestaciones del pecado. Y en tercer lugar, veremos el remedio para ser liberados del pecado. Número 1. La naturaleza del pecado. La palabra pecado ha llegado a ser hoy en día ridícula, aburrida y obsoleta. En una época como la nuestra, en la que la tecnología y la ciencia son 2 poderosos ídolos, y las religiones y la política han vuelto a los seres humanos más ateos, más escépticos y tibios, la realidad del pecado se encuentra soterrada y en una nebulosa. Erróneamente pensamos que el pecado solo tiene que ver con la religión y con temas relacionados con la fornicación, el adulterio, el robo, la prostitución, el secuestro y el asesinato. Ilusamente creemos que solo hay 7 pecados. En el extremo opuesto, millones de personas creen que el pecado no existe, que es una invención humana, un concepto y un dogma de las religiones, particularmente de la cristiana, pues es la que más enfatiza en él. Hablando con extrema simplicidad, podemos decir que el pecado no es otra cosa que la maldad que está dentro de nosotros, en nuestros corazones y mentes. Se trata de un tema sensible en gran manera. La mayoría de las personas rechazan la realidad del pecado no solo porque no les conviene, sino porque no comprenden lo que significa realmente. Sumado a esto están los prejuicios y las barreras culturales, las que juegan un papel muy importante en esta recalcitrante negación que hacemos del pecado, es decir, de la maldad que por naturaleza hay dentro de nosotros. Lo cierto es que cuando hablamos de pecado, hablamos de injusticia, de iniquidad. La Biblia nos revela que hemos nacido en pecado y además con pecado. Es por eso que nacemos en un cuerpo de enfermedad y de muerte, literalmente vendido al pecado. Por esta sencilla razón y situación, hemos nacido destituidos y despojados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora bien, más profundamente hablando, el pecado significa muerte espiritual y legal. Espiritual por causa del pecado, legal y jurídica por causa de la ley de Dios. En efecto, el alma humana se encuentra caída, es decir, se halla separada de Dios, prisionera, cautiva y dominada por causa del pecado. La muerte, según la Biblia, es una consecuencia o resultante del pecado. Esto quiere decir que la muerte es la paga o guante que por el pecado debemos pagar. Romanos 6:23. Pero, ¿qué es el pecado? Sabemos por revelación que el pecado, además de ser el mal que está dentro de nosotros, es lo que nos hace ser esclavos, adictos y viciosos. Es el pecado, lo que desagrada a Dios y ofende en gran manera a su santidad, pureza y justicia. Romanos 3:21 al 26. Ahora bien, las cosas no son tan sencillas, y no por saber en parte qué es el pecado vamos a poder sacudírnoslo. No por esto podremos acabar con él. Nuestras propias fuerzas, conciencia, voluntad y talento no sirven para esto, tampoco las supuestas buenas obras que hacemos. Lo cierto es que la relación entre el pecado, la muerte y el diablo es muy íntima y cercana. Es Satanás quien produjo y produce cada día el pecado en nosotros, y por esto mismo la muerte del cuerpo y la esclavitud espiritual en la que nos encontramos. Pero, ¿qué cosa es el pecado? Abordémoslo desde la perspectiva de la esclavitud y de la prisión que significa vivir en pecado, es decir, en vivir practicando y ejerciendo el mal que habita en nosotros. En efecto, pecado es servidumbre y cadenas, ataduras y opresión. Pero, ¿de quién nos tenemos que liberar y emancipar? ¿A quién realmente estamos sometidos? ¿Quién realmente nos está dominando?
La Biblia revela que se trata de una entidad espiritual, de un ser, una criatura espiritual al cual la Biblia le llama diablo, Satanás, maligno, etcétera, etcétera. Es el diablo el introductor del pecado y la muerte, Juan 8:34. Sublime revelación es la que nos da el Mesías Jesucristo. El pecado, es decir, la maldad, existe. Y esa maldad no está en otro lugar, sino dentro de nosotros mismos. A decir verdad, está dentro y fuera de nosotros. Romanos 7:17, Salmo 75:6. El pecado es una ley que está indeleblemente escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y como ya se ha dicho, la paga y la consecuencia inmediata del pecado es la esclavitud. Escuchemos directamente a la Biblia para entender la dinámica del pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal, el pecado, que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, el mal, que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, teniendo la intención de hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que el pecado mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la ley del pecado, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, prisionero, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:18 al 24. Lo que acabamos de leer es una tremenda revelación que si la recibiéramos como los niños y como la palabra de Dios mismo, hace mucho ya hubiéramos salido de la horrenda esclavitud del pecado y por lo mismo a Satanás, servidumbre en la que vivimos desde que nacimos en este mundo. Segunda parte, algunas manifestaciones y expresiones del pecado. Ahora veremos diferentes manifestaciones del pecado. El que ahora sabemos, además de estar dentro de nosotros, nos gobierna y nos tiraniza. Y lo peor, nos mantiene muertos espiritual y legalmente, separados y desconectados de Dios. Satanás es aquel vil y miserable que se hace pasar por el invisible e inexistente. Al mismo tiempo se hace pasar por mito, por leyenda y por un cuento. Sin embargo, el diablo no es un mito, sino una realidad tan real como nuestra futura y próxima muerte. El Mesías Yeshua nos ha revelado su real y efectiva existencia y sobre todo nos ha revelado por causa de quién entró al mundo y a nuestros cuerpos. Hagamos una breve lista, una pequeña síntesis de las diferentes caras que tiene Satanás, el padre del pecado. 1. La mentira y el engaño. 2. El robo y el hurto. 3. Las groserías y las malas palabras. 4. El orgullo, la jactancia, la vanagloria. 5. La ira, la furia y la cólera. 6. El miedo, el pánico y la paranoia. 7. La envidia y la rivalidad. 8. El odio. 9. La cobardía. 10. La calumnia. 11. La avaricia, la codicia y la tacañería. 12. La tristeza, la nostalgia, la melancolía y la depresión. 13. La embriaguez y la borrachera, no solo de alcohol, sino de la borrachera del mundo. 14. El desánimo y el desaliento. 15. La amargura y el resentimiento. 16. La esclavitud y la opresión, física y espiritual. 17. La angustia y la ansiedad. 18. La confianza en la carne, esto es, en las personas, en la razón, en el intelecto, en la belleza, en el dinero, en el prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. 19. La obsesión y la obstinación, ya sea por algo o por alguien. 20. La fornicación, incluida la masturbación. 21. La homosexualidad. 22. La pornografía.
23, la ingratitud. 24, la crueldad hacia los seres humanos y hacia los animales. 25, el victimismo o la autovictimización. 26, la lujuria y la lascivia. 27, la manipulación, el chantaje y el autoritarismo. 28, la insensibilidad y la indiferencia. 29, la traición y la deslealtad. 30, la soberbia y el orgullo. 31, la pereza y la negligencia. 32, la prisa o el apresuramiento. 33, las pasiones, los sentimientos y las emociones. 34, la gula y la glotonería, no solo de comida, sino la glotonería espiritual. 35, la infidelidad y el adulterio. 36, la posesión y la posesividad. 37, la burla, la mofa y el bullying. 38, la maledicencia. 39, la legalidad y el fariseísmo. 40, la prostitución del cuerpo y del alma. 41, la murmuración y los chismes. 42, el deseo de venganza. 43, el deseo de controlar a las personas, a las cosas y a las circunstancias. 44, toda clase de vicios y adicciones. 45, sentirnos buenos, justos y santos. 46, juzgar a los demás y sentirnos mejores que los demás. 47, la ignorancia. 48, la incredulidad hacia la palabra de Dios, es decir, hacia la sana doctrina de Jesucristo. 49, la idolatría en general, adorar a las criaturas, a creencias, a ideas, y no al Creador. 50, las blasfemias. Hemos visto 50 facetas del maligno. Es verdaderamente importante conocer que todo esto y más se llama pecado, maldad e injusticia. En una palabra, todo esto es Satanás. Estas son solo algunas de sus múltiples identidades o máscaras. Cada una de ellas es una cárcel o fortaleza, un Jericó, a donde el enemigo nos tiene aprisionados y esclavizados. Cada una de estas expresiones o manifestaciones del maligno es lo que para Dios significa y constituye el mal y la iniquidad. Lo que nosotros pensemos acerca del bien y el mal, de la justicia y de la injusticia es una cosa, y lo que piensa Dios es distinto. Yeshua nos lo confirma. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15b. Evidentemente el diablo nos ha engañado y nos mantiene engañados presentándonos el mal por el bien. Y peor aún, presentándonos el mal como un bien apetecible, seductor y necesario. Así también nos presenta la injusticia como justicia y la mentira como si fuera la verdad. Recordémoslo, el diablo es el padre de la mentira y el engaño, padre de huecas y atractivas sutilezas. La salvación es demasiado sencilla. Por eso mismo el diablo aprovecha esta situación, para distorsionar la palabra de Dios y por eso mismo la realidad. El diablo es el imitador de Dios. Si Dios nos dice, por ejemplo, hijos míos, deben morir conmigo a la carne y a la criatura vieja para que les pueda dar mi vida, el Espíritu Santo, como contrapartida, el diablo vendrá a nosotros haciéndose el invisible y nos dirá en el alma las siguientes palabras. Oh no, no creas en esas cosas. Si quieres en verdad a Dios, la salvación y su favor, no es necesario que mueras a la carne y que padezcas persecución en tu familia, en tu trabajo y en el mundo por el nombre de Jesús. Lo que tienes que hacer es ser bueno y ya no portarte mal, dar diezmos, hacer caridad, ve los domingos a la iglesia y los miércoles al discipulado, cumple con las reglas y ya no fumes ni tomes alcohol. El diablo tiene una réplica para cada consejo de Dios, un remedio seductor y cargado de adulaciones. Si Dios nos dice, por ejemplo, no fornicarás porque eso mata tu alma y tu cuerpo, el diablo nos susurrará al oído esta idea y palabra.
tú no estás fornicando, en realidad estás haciendo el amor y además estás amando a una persona, y en todo caso, ¿para qué te dio Dios los genitales y la sexualidad, sino para que te goces y le agradezcas y glorifiques a Dios por este placer? Otro ejemplo muy claro de cómo el diablo tergiversa y manipula la verdad es en la codicia y la avaricia, dos demonios muy destructivos y mortales para el alma y el cuerpo. Dios nos dice, por ejemplo, porque raíz de todos los males en el mundo es el amor al dinero, y quienes ponen su confianza en él y en los bienes de este mundo son fatuos, insensatos y faltos de conocimiento. Inmediatamente el diablo adulterará esta palabra y nos dirá usando nuestra propia mente. Oh no, tú no eres un avaro ni un codicioso, tú no amas el dinero es necesario y la vida está cada vez más cara. Y además Dios dice en la Biblia y en el refranero, ayúdate que Dios te ayudará. Además, Dios odia a los perezosos y a los que no trabajan y no son responsables, sino unos mantenidos y conchudos. Vemos que el diablo es el que ha hecho que el pecado y el mal sean la norma y lo legal en este mundo. Satanás es el más grande anticristo, el antidios, y aún llegará la hora, dice la Biblia, en que se hará pasar por Dios en la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Conocer al diablo y a su engendro maldito, el pecado, es conocer cómo se manifiesta en nosotros y en toda la creación. Es algo verdaderamente impactante. La Biblia declara que nuestros enemigos son espíritus y demonios, huestes de maldad, Efesios 6:12. Es decir, nuestros enemigos no son seres humanos ni objetos, sino espíritus de error y de maldad, como lo hemos visto en esta lista negra. Pasemos a la tercera parte, al remedio para la restauración. Lo primero es saber que, en efecto, sí existe una manera de salir de la cárcel y de la muerte, que es el pecado. Hay una puerta abierta hoy en día para que por ella salgan del sepulcro y de la cárcel espiritual, que es el pecado, todos aquellos y aquellas que estén cansados de ser esclavos de Satanás y, por supuesto, del pecado. Recordemos que el título de este sermón es este: la condición para nuestra restauración por el Espíritu Santo es que confesemos nuestros pecados. He ahí la clave: aceptar y confesar delante de Dios nuestros pecados, porque como dice el texto cabeza, el que encubre sus pecados no prosperará, es decir, nunca será libre, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, es decir, libertad. Ahora ya sabemos qué es el pecado y quién lo introdujo y cómo opera dentro de nosotros. Pero hoy hemos aprendido algo más todavía. Hemos aprendido que el pecado, además de ser una ofensa directa en contra de Dios, es esclavitud y muerte para nosotros. ¿Hay manera de salir de esta esclavitud? Claro que sí. Hay que confesar nuestros pecados, nuestras culpas por el pecado, pero no frente a un ser humano, sino directamente ante Dios. Esta es la clave. Si en verdad lo hacemos y permanecemos cada día en esta sagrada confesión, el Padre nos va a remitir a su Hijo unigénito, a Yeshua, y el Espíritu Santo nos revelará cuál es la relación entre el Mesías y Dios. Entonces conoceremos por revelación que el Mesías es Dios, y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo nos muestra que el principio para conocer la verdad es saber y reconocer que tenemos pecado, y por lo tanto que somos pecadores, y que este pecado nos domina, esclaviza y condena. Ahora bien, reconocer incluye confesar con la boca y los labios. Hay que confesar nuestros pecados para que podamos recibir el indulto celestial, por medio de la fe en la sangre del Mesías. Porque Yeshua, solo el Mesías, tiene potestad para perdonar pecados, y además para darnos la victoria sobre el pecado. Millones de personas saben de a oídas, como también Job lo sabía, Job 42:5, que son pecadores y hasta lo confiesan cínicamente en público, como Judas, Mateo 27:3-4. Pero esto no significa nada para Dios, ni tampoco aprovecha para nuestra alma confesar de boca para afuera que somos pecadores y malvados. Hemos dicho que el pecado es una revelación que Dios hace a los pecadores, o sea, a nosotros. Nosotros no podemos llegar a saber que somos pecadores si Yeshua no nos los revela espiritualmente, es decir, por el Espíritu Santo. Salmo 90:8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro.
Es el Padre, es la palabra y el verbo de Dios, que es Jesucristo, quien nos dice que el pecado es una realidad. Es el Espíritu Santo mismo quien nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1-2a. Si en verdad estamos convencidos y redargullidos por el Espíritu Santo de nuestra maldad y culpabilidad ante Dios, la misma revelación nos hará confesar delante de Dios y de todos los seres humanos que sí somos pecadores, pero redimidos, y que además estamos siendo restaurados cada día más por medio de la obediencia que por gracia mostramos a aquel que nos ha librado de la potestad de las tinieblas del pecado y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13-14. El diablo engaña de mil maneras a aquellos que están buscando la verdad y la justicia, el amor y la paz, lo que vanamente buscamos en el mundo y en nuestros propios corazones y razonamientos. A algunos les hace pensar que si reconocen sus pecados y culpas delante de Dios, la vida se volverá triste y vacía, cuando en realidad arrepentirse y confesar nuestros pecados es empezar a llenarnos de alegría, de gozo, de paz y de todo el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Hay otros que son engañados creyendo que sus pecados son tan sucios y horrorosos que no son merecedores del perdón y del amor de Dios. Existen también, y no son pocos, que están siendo engañados creyendo que el pecado es una farsa, ya lo dije antes, un mito inventado por la religión y la Biblia. Ya el libro de Levítico nos profetiza que por medio de la revelación, que es de lo alto y que es Yeshua, llegaremos a conocer que somos pecadores y que esta revelación nos llevaría a la libertad, a la paz, a la justicia y en suma al amor de Dios, al conocimiento directo de Dios. Levítico 26:40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Nos puede parecer muy severo este versículo. Sin embargo, ¿no es verdad que estamos llenos de codicia, de lujuria, de miedo y de todo lo que quedó consignado en esa lista negra? Conclusión. Llegó la hora de ser sinceros si queremos vida verdadera, libertad hoy y conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres. Juan 8:31-32. Escuchemos con fe el testimonio del salmista David, un ejemplo y dechado de lo que es un verdadero arrepentimiento. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Salmo 51:9. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38:18. ¿Acaso somos nosotros mayores que David para no reconocer la sencilla verdad? Es necesario que confesemos nuestros pecados, nuestras culpas, para que podamos ser restaurados y liberados. De otra manera, jamás seremos verdaderamente libres. A estas alturas considero que ya tenemos la revelación suficiente de qué es realmente el pecado y cuáles son algunas de sus manifestaciones. También hemos comprendido que la condición para nuestra restauración es que vivamos confesando nuestra maldad, es decir, nuestros pecados delante de Dios y delante de todo ser humano. Debemos cerrar este sermón. Escuchemos una confesión que incluye el pecado personal de un hombre y el pecado de todo un pueblo. El profeta Daniel, sabedor de que los sacerdotes levitas ofrendaban sacrificios por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo, lo confiesa frente a Dios de una manera que solo el Espíritu Santo puede inspirar en un alma. Daniel 9:3-5 y 8 y 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Dios nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar pecados, aunque contra Él nos rebelamos.
Salgamos de las tinieblas y de la cárcel en esta misma hora, confesando el pecado y nuestros pecados. Salgamos de Egipto, seamos libres, todo por la fe en el testimonio y en el nombre de Jesucristo. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que oiga.